Imagina abrir una ventana una mañana cualquiera y descubrir un lienzo vivo. No una pintura colgada en una galería, sino un espectáculo real donde los árboles se visten de oro, las montañas susurran secretos al viento y los tejados de madera se abrigan con neblina. Este escenario no es producto de la fantasía ni de una producción cinematográfica. Es el otoño en los pueblos más pintorescos de Suiza, una estación que no solo transforma el paisaje, sino también el ritmo de la vida, el alma de sus habitantes y el silencio que todo lo envuelve. A diferencia del bullicio de las ciudades, donde las estaciones pasan sin ceremonias, aquí cada hoja caída es un poema, cada brisa fresca una historia, y cada paso en un sendero húmedo es una comunión con la tierra. En lugares como Lauterbrunnen, Soglio, Fermat o Grindelwald, el otoño no se limita a ser una estación, es una experiencia total, una meditación colectiva en la belleza que se renueva. Te invito a que camines conmigo, con la imaginación encendida, por los callejones de piedra, los prados dorados y los bosques enmudecidos por el rocío. Vamos a descubrir cómo es vivir el otoño en estos rincones suizos donde la naturaleza no decora, sino define la vida. La sinfonía visual del otoño. Cuando el otoño se instala en Suiza, no lo hace con alardes ni estridencias. No necesita pancartas, ni anuncios en las vitrinas. Su llegada es un acto silencioso, casi íntimo. Se presenta primero con una brisa diferente, más fresca, que baja desde los picos nevados y acaricia los campos con dedos de hielo suave. Los días comienzan a acortarse sin que nadie proteste, como si la luz misma entendiera que es hora de retirarse con dignidad. Y entonces, sin previo aviso, los colores comienzan a cambiar. Lo que era verde intenso se torna lentamente en un espectáculo cromático que desafía la paleta de cualquier pintor. Naranjas encendidos, rojos profundos como rubíes antiguos, dorados que parecen arrancados de un tapiz bizantino. Los árboles, hasta entonces vestidos de verano, se despojan de su antigua identidad y se engalanan con trajes que parecen de reyes, como si supieran que esta será su última gran aparición antes del sueño blanco del invierno. Las laderas alpinas, cubiertas de bosques interminables, se transforman en verdaderas orquestas visuales. Cada especie interpreta su propio acorde, los arces vibran en rojo escarlata, los abedules, siempre discretos, se visten de oro pálido, los castaños lanzan hojas como estrellas caídas. Incluso los pinos, que permanecen verdes, parecen intensificar su tono, como si quisieran destacar entre tanto fuego vegetal. En aldeas como Soglio, un pueblo suspendido en el tiempo en los límites del cantón de los Grisones, el otoño se filtra por cada rendija. Las casas, construidas con piedra ancestral, de muros gruesos y ventanas pequeñas, cobran vida nueva bajo la luz dorada del atardecer. Las fachadas, que durante el verano se mostraban sobrias y algo melancólicas, ahora se ven cubiertas por enredaderas que se tiñen de carmesí, como lenguas de fuego acariciando la piedra. No es raro ver geranios otoñales rebosando desde los balcones, como si quisieran ofrecer una última floración a los transeúntes antes de que el frío las obligue a recogerse. Cada jardín, cada rincón, parece haber sido dispuesto con una intención artística. En realidad, no es así, son manifestaciones espontáneas del ciclo natural, pero la armonía es tal que cuesta creer que no haya una mano invisible detrás de tanta belleza. Es como si el mismo otoño, al entrar en Suiza, se convirtiera en un pintor incansable, obsesionado con los matices, con la textura de la luz sobre la piedra húmeda, con la danza del viento entre los tallos. Los caminos de tierra, esos senderos que serpentean entre prados y cabañas, se cubren de hojas caídas como alfombras tejidas por siglos. Caminar por ellos es una ceremonia. El sonido de las hojas secas bajo los pies, ese crujido crujiente y frágil, se convierte en una música sencilla pero hipnótica. Con cada paso, se levanta un pequeño perfume de humedad, tierra negra y madera envejecida. De vez en cuando, entre la hojarasca, asoman castañas recién caídas, aún cubiertas por sus caparazones espinosos, o brotes de setas que parecen sombrillas de porcelana saliendo de la nada. Y el aire. El aire otoñal en los valles suizos es otra historia. Es más denso, más frío, pero no es un frío agresivo. Es un frío que despierta, que limpia los pulmones y parece susurrarte, estás vivo. El aroma es una mezcla perfecta de elementos ancestrales, humo de chimenea que se escapa por los tejados inclinados, resina de pino, manzanas secándose en las alacenas, vino joven que fermenta en alguna bodega. Hay días en que todo huele a pan recién horneado, otros, a leña húmeda que arde lentamente, y en algunos, simplemente a nostalgia. La niebla comienza a visitar los pueblos con más frecuencia. No es una presencia temida,
sino deseada. Al amanecer, suele colarse entre los tejados como un visitante silencioso que no quiere despertar a nadie. Cubre todo con un velo lechoso que lo vuelve mágico. En esos instantes, el mundo parece suspendido. Las vacas pastan envueltas en bruma, las campanas resuenan más huecas, los árboles se adivinan más que se ven, y cada figura humana que camina entre la niebla parece parte de una leyenda antigua. A medida que avanza el otoño, los lagos reflejan cielos más bajos, más dramáticos, cargados de nubes que se mueven lentamente como si también quisieran contemplar el espectáculo desde arriba. El agua se oscurece, pero no pierde su claridad. Desde las orillas, se puede ver cómo las montañas, aún sin nieve, proyectan su silueta sobre la superficie, creando paisajes dobles, uno real, otro reflejado, ambos igual de hipnóticos. Y cuando cae la tarde, el espectáculo alcanza su clímax. La luz del sol, inclinada y suave, baña las laderas con un resplandor cálido que parece salido de un sueño. Las sombras se alargan, los contrastes se intensifican. Las ventanas se iluminan por dentro con luces amarillentas, y por fuera el mundo parece cubierto por una manta de miel líquida. No hay mejor momento para caminar en silencio, para detenerse en mitad del sendero y simplemente mirar. En estos pueblos, no se necesitan fuegos artificiales ni decoraciones sofisticadas para celebrar el otoño. El espectáculo está ahí, cada día, cada hora. Solo hay que saber verlo. Los árboles hacen su reverencia final antes de desnudarse, las aves migratorias cantan su despedida, los habitantes preparan sus hogares para la llegada del invierno, y todo, absolutamente todo, respira al compás de una estación que no llega para imponerse, sino para revelar la belleza callada que el verano había cubierto con exceso de luz. Así es el otoño en Suiza, una sinfonía visual donde cada hoja es una nota, cada árbol un instrumento, cada sendero un compás. Una obra maestra que no se repite dos veces igual, y que, sin necesidad de aplausos, se graba en la memoria de quienes tienen el privilegio de vivirla. La vida cotidiana con aroma a montaña. En los pueblos alpinos de Suiza, cuando el otoño se instala como un huésped querido que anuncia su partida lenta, la vida cotidiana se transforma en algo más que una secuencia de tareas. Se convierte en un ritual. En estas comunidades apartadas del bullicio moderno, donde las montañas vigilan con paciencia y las estaciones marcan el pulso verdadero de los días, el tiempo no se mide en minutos, sino en momentos. Lejos del ajetreo de las ciudades, de los claxones, del estrés que impone el reloj y de las notificaciones sin alma, la rutina diaria en estas aldeas adquiere un valor casi sagrado. Aquí, nadie corre para alcanzar un autobús ni lucha con el tráfico matutino. Las mañanas no inician con ruido, sino con el susurro del viento colándose entre los aleros, con el canto distante de un gallo o el tintinear pausado de una campana bovina que anuncia que la vida sigue, pero sin apuros. Al amanecer, las casas aún respiran el calor de la noche. Se enciende lentamente la cocina de leña, y el aroma del café recién hecho inunda las estancias con una calidez que es tanto física como emocional. Frente a la ventana, con la taza entre las manos, muchos observan en silencio cómo la niebla se descuelga de los picos, bajando por las laderas y envolviendo los techos de madera en un abrazo suave. Es como si la montaña misma exhalara lentamente, preparando al pueblo para un nuevo día. Los habitantes salen temprano, no por obligación, sino por costumbre, por amor al entorno que los sustenta. Algunos van a sus pequeños huertos a recoger las últimas manzanas maduras que aún cuelgan de las ramas. Otros cargan leña que han dejado secar desde el verano, organizándola con esmero en montones junto a la casa, sabiendo que en pocas semanas será esencial. Las escobas de ramas se deslizan sobre los caminos empedrados para apartar las hojas húmedas antes de que se congelen. Todo se hace con respeto, con conciencia, con una profunda gratitud por lo que la naturaleza ofrece. En lugares como Zermatt, donde los vehículos están prohibidos y todo se mueve al ritmo de bicicletas, carros eléctricos o los propios pies, hasta los actos más mundanos adquieren una calidad casi meditativa. Ir al mercado, llevar pan a un vecino mayor, cruzar el pueblo para visitar a un amigo, no son simples diligencias, son oportunidades para mirar el cielo, para notar cómo cambian los árboles, para saludar con una sonrisa a quien cruza tu camino. Aquí, caminar no es pérdida de tiempo. Es una forma de estar presente. Las panaderías comienzan a despedirse de los sabores veraniegos y a dar la bienvenida a lo otoñal. En sus vitrinas humeantes aparecen los panés de centeno, oscuros y fragantes, los bollos de calabaza con toques de canela y nuez moscada, las tartas de manzana recién horneadas,
que invitan a entrar no solo por hambre, sino por el placer de compartir una charla corta con el panadero, que quizás lleva décadas elaborando las mismas recetas con la misma paciencia. Cuando cae la tarde y el frío empieza a colarse por las rendijas, los hogares se llenan de olores antiguos: sopa de calabaza, queso fundido, vino especiado calentado lentamente sobre la estufa. Las fondúes reaparecen en las mesas, no como un lujo de restaurante, sino como una costumbre familiar. Se come lento, se conversa sin prisa. Los temas varían desde el clima hasta las historias del abuelo sobre cómo era el pueblo hace 40 años. En ese fuego que derrite el queso también se derriten las tensiones. No hay pantallas dominando la escena, solo miradas y risas compartidas. Los niños tienen una libertad que en otros lugares parece extinta. No pasan las tardes pegados a una tableta o viendo series infinitas. En su lugar, salen con gorros de lana y botas gastadas, a recorrer los campos, a trepar árboles ya medio desnudos, a recoger hojas grandes y crujientes para formar coronas o figuras que luego pegarán en cartulinas. Aprenden a observar el cielo, a notar los cambios en el comportamiento de los animales, a identificar huellas en el barro que dejan los torros o tejones. En la escuela, los maestros no solo enseñan matemáticas y lengua, también cuentan leyendas locales sobre criaturas del bosque, sobre nieves tempranas que anunciaban augurios o sobre rocas que caminan cuando nadie las mira. A medida que el día se despide, las calles del pueblo se encienden con luces tenues. Faroles antiguos iluminan suavemente el empedrado, y por las chimeneas comienza a salir humo blanco que se eleva recto hacia el cielo, como si las casas suspiraran al unísono. Los abuelos se sientan en sus sillones de madera, a tejer, a leer, o simplemente a mirar el fuego. Afuera, el mundo gira, pero adentro, el tiempo se ha detenido. No es que aquí no se trabaje, o que la vida sea una postal idílica sin problemas. Claro que hay desafíos, días duros, cansancio. Pero incluso eso se vive con una percepción diferente. Las tareas tienen propósito. Sacar agua del pozo, recoger leña, atender los animales, reparar una cerca, todo conecta al ser humano con la tierra, con el presente. Y eso lo cambia todo. Nadie está matando el tiempo. Aquí, el tiempo se vive. En muchos hogares, los relojes cuelgan más como decoración que como instrumentos imprescindibles. Lo que manda es el sol, la temperatura, el canto de las aves, la niebla que anuncia que el invierno está cerca. Y cuando por fin llega la noche, no hay ansiedad. Se apagan las luces poco a poco, se dan las buenas noches sin prisa, y el silencio vuelve a adueñarse de las calles, acompañado solo por el rumor lejano de un río, por el aullido tenue del viento entre los árboles, o por los cencerros de las vacas que duermen al resguardo. Vivir así, con aroma a montaña, no es retroceder en el tiempo. Es, en muchos sentidos, avanzar hacia una forma más consciente de estar en el mundo. Es recordar que no necesitamos tanto para ser felices. Que basta una ventana, una taza caliente y el olor del bosque para sentirse en casa. El vínculo con la naturaleza no es estacional. En muchas partes del mundo, la conexión con la naturaleza se ha vuelto algo opcional, incluso decorativo. Se la reserva para el fin de semana, como quien saca una chaqueta bonita solo para ocasiones especiales. Se sale al bosque para hacer senderismo, se visita un parque para hacer un picnic, se toma una foto con un árbol en otoño como si fuera un decorado pasajero. Pero en los pueblos alpinos de Suiza, esa relación con la tierra no es un lujo ni una actividad recreativa, es una forma de vida, una raíz profunda que sostiene todo lo demás. Aquí, la naturaleza no es algo exterior, sino una extensión del alma colectiva. Los habitantes no caminan sobre ella, caminan con ella. No la miran como quien contempla un paisaje ajeno, sino como quien se reconoce en un espejo antiguo. Y si bien esa unión existe todo el año, es en el otoño donde se vuelve más visible, más consciente, más ceremoniosa. El otoño, en estas regiones, no se vive como un cambio estético. Se vive como una transición sagrada. El verde intenso del verano comienza a apagarse, y con él se inicia un proceso de introspección que involucra no solo a la tierra, sino también a quienes la habitan. Es el momento en que los árboles se despojan de lo que ya no necesitan, y los seres humanos hacen lo mismo. Limpian, ordenan, cosechan, agradecen. Los frutos finales del verano, las últimas peras dulces, las calabazas maduras, los tomates que aún conservan su perfume solar, son recogidos con cuidado. No hay apuro ni desperdicio. Se conserva lo que se puede, se transforma lo perecedero en compotas, en encurtidos, en mermeladas.
Cada frasco en la alacena es un recordatorio de que la tierra dio, y que ahora es momento de cuidar. Los jardines se podan, no para embellecer, sino para proteger. Se recogen las hojas con respeto, no con prisa, y muchas de ellas se devuelven a la tierra como abono. Las herramientas de trabajo se limpian y se guardan con dignidad, como quien arropa a un viejo amigo que ha cumplido su tarea. Lo más notable es que todo esto sucede sin campañas, sin etiquetas verdes, sin necesidad de recordatorios ambientales. No hay pancartas que digan recicla o consume local. No hace falta. Aquí se vive con lo que se tiene porque así se ha hecho siempre. No por ideología, sino por sentido común, por herencia, por amor al equilibrio. En las cocinas, las comidas cambian. Los ingredientes no vienen de lejos ni viajan en camiones refrigerados. Vienen del propio jardín, del mercado del pueblo, de la vecina que cría gallinas o del primo que cuida colmenas. Se cocina con lo que da la estación, raíces, calabazas, coles, cebollas dulces, nueces, hongos. Y con lo que queda del verano, hierbas secadas al sol, ajo colgado en trenzas, especias recolectadas en agosto y guardadas en frascos de vidrio. Cada plato es una historia, cada sabor tiene una estación detrás. Los niños aprenden desde temprano que lo que se consume tiene un origen y un fin. Que la manzana no nace en un supermercado. Que la leña no aparece mágicamente. Que el agua que sale del grifo ha bajado de los glaciares. Y por eso se valora. Por eso se cuida. Por eso no se derrocha. El sol, que en verano parecía eterno, ahora aparece con modestia. Sale más tarde, se esconde antes. Los habitantes lo saben y lo aprovechan. Las sábanas se lavan al mediodía, las ventanas se abren con puntualidad para dejar entrar lo justo de luz y aire. Las últimas tardes soleadas se celebran como se celebra un buen vino, con lentitud, con gratitud, con la conciencia de que no se repetirá igual. En las montañas, los animales también se preparan. Las ardillas recolectan con furia silenciosa. Las vacas bajan de los pastos altos. Las aves comienzan a migrar. Los perros del valle, sabios centinelas del clima, cambian su comportamiento, se recogen antes, duermen más. Y la gente observa todo eso no como curiosidad, sino como parte de su propio calendario. Aquí no se consulta tanto el reloj como el bosque. El verdadero pronóstico del tiempo lo da el canto de un mirlo, el color de las hojas, la forma en que baja el viento. No se trata de romanticismo ingenuo. En estos pueblos también hay dificultades, también hay incomodidades. Pero hay una diferencia enorme entre incomodidad y desconexión. Aquí nadie se siente separado del entorno. Si hace frío, se abriga. Si llueve, se recoge. Si hay menos comida, se comparte. Si hay que reparar, se repara. Porque todo tiene un ciclo. Y el otoño es el ciclo del cierre. No del final, sino de la transición. Se cierran las persianas un poco antes, se cierran las cosechas, se cierran los caminos altos, se cierran las manos alrededor de una taza caliente. Y en ese acto de cerrar, se encuentra una de las formas más puras de gratitud. Porque quien vive en comunión con la naturaleza sabe que el descanso también es parte del milagro. En estos pueblos, el otoño no es consumismo, ni turismo temático, ni temporada de calabazas con especias. Es pausa. Es previsión. Es reverencia. Se guarda lo que sirve. Se deja ir lo que ya cumplió su función. Se contempla. Se confía. Y eso, en un mundo cada vez más ruidoso y fragmentado, no es solo admirable. Es profundamente necesario. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el vídeo dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas vídeos como estos. Ahora sí, continuemos. Rituales que dan sentido. Cuando se vive al ritmo de las estaciones, las celebraciones no son eventos diseñados por calendarios turísticos ni estrategias de marketing. Son actos vivos, nacidos de la tierra y del tiempo. En los pueblos alpinos de Suiza, los rituales que tienen lugar durante el otoño no son solo fiestas, son expresiones profundas de pertenencia, gratitud y continuidad. No son para entretener, son para recordar. Una de las tradiciones más conmovedoras del otoño es la Alpabfahrt, conocida como la descarga del ganado. Después de pasar los meses de verano pastando en las alturas, donde el aire es más puro y los prados más verdes, las vacas regresan a los valles. Pero no lo hacen de forma silenciosa o anónima, lo hacen como protagonistas de una procesión alegre y solemne a la vez. Cada animal desciende engalanado con coronas de flores frescas, lazos de colores,
y las grandes campanas ceremoniales que cuelgan de sus cuellos resuenan por todo el valle como una sinfonía ancestral. El sonido no es casual. Cada campana tiene su propia voz, su propia historia, y algunos habitantes son capaces de reconocer a cada vaca solo por el tono que emite al caminar. No es una fiesta creada para atraer visitantes, aunque inevitablemente muchos acuden para presenciarla. Es, ante todo, un acto íntimo. Un momento en el que las familias agradecen, con emoción verdadera, por un verano sin accidentes, por la salud de sus animales, por la leche que se transformó en queso, por las madrugadas de trabajo y las noches serenas bajo las estrellas. Se agradece el esfuerzo compartido, el pasto que creció, el clima que permitió, la vida que resistió. En el camino de regreso, las vacas no son conducidas con apuro, sino acompañadas. Mujeres, hombres y niños caminan junto a ellas con orgullo, como si estuvieran escoltando a miembros venerables de la comunidad. Las calles del pueblo se llenan de música, de olor a pasto y a tierra removida por los cascos, y de ese silencio particular que solo existe en las celebraciones verdaderas, donde no hace falta explicar nada porque todo se entiende con la mirada. Al caer la tarde, cuando los animales ya han regresado a sus establos y el murmullo baja, comienzan otros rituales, más pequeños pero igualmente cargados de sentido. Es época de ferias de cosecha, donde cada hogar saca lo mejor que ha logrado en los últimos meses. No hay competencia, solo orgullo. En mesas de madera cubiertas con manteles bordados, se exhiben frascos de miel espesa, quesos de corteza rugosa con sabor a montaña, licores macerados con hierbas recolectadas a mano, mermeladas hechas con las últimas frutas del valle, pan horneado con leña y paciencia. Cada producto no es solo alimento, es historia. La miel tiene el perfume de los prados en los que volaron las abejas. El queso recuerda las madrugadas de ordeño con los dedos fríos. El licor sabe a la cumbre de donde se recogieron las flores silvestres. Todo está vivo. Todo es un tributo a la tierra. En muchos pueblos, al caer la noche, cuando ya no quedan más luces que las de las velas y los faroles, los ancianos se sientan en las plazas o cerca del fuego a contar historias. No leen libros. Hablan desde la memoria. Cuentan leyendas del valle, de gigantes dormidos bajo los glaciares, de pastores que conversaban con el viento, de estrellas que solo se encienden cuando se canta cierta canción. Y los niños, con los ojos abiertos como lunas llenas, escuchan en silencio, como si supieran que esas palabras, más que cuentos, son llaves antiguas para entender el lugar que habitan. Al fondo, los Alpes permanecen en sombra, como centinelas que también escuchan. Las estrellas comienzan a aparecer una a una sobre sus cumbres. No se apresuran. Parecen encenderse con el mismo ritmo que el pueblo ha aprendido a respetar, lento, natural, exacto. Estos rituales no tienen fecha exacta. No hay una cuenta regresiva. Comienzan cuando el clima lo indica, cuando el color de las hojas lo sugiere, cuando el alma del pueblo lo siente. Son como la tierra misma, impredecibles pero constantes, cambiantes pero fieles. Nadie los organiza en un comité ni los promueve en redes sociales. Simplemente, ocurren. Como siempre han ocurrido. Como seguirán ocurriendo mientras haya personas que amen la montaña no solo por su belleza, sino por lo que representa. Y es en esos gestos, una flor sobre una vaca, un queso entregado con orgullo, un cuento susurrado al calor del hogar, donde el otoño adquiere su verdadera dimensión. No como una estación del año, sino como una ceremonia de vida. Una celebración de lo esencial. Una pausa que no detiene, sino que conecta. La arquitectura también se adapta. En los pueblos alpinos de Suiza, las casas no son solo estructuras que protegen del clima, son organismos vivos, herencias familiares, templos de la memoria y testigos silenciosos del paso del tiempo. Cada piedra colocada, cada viga de madera, cada clavo que asoma tiene una razón, un propósito, una historia que se respira con solo tocar sus paredes. En otoño, cuando el frío comienza a insinuarse con delicadeza y el aire anuncia que el invierno no está lejos, la arquitectura se vuelve más que nunca una aliada íntima del hogar. Las viviendas no reaccionan con ansiedad, sino con sabiduría. Como si ya supieran lo que viene, se preparan con gestos heredados generación tras generación. Se colocan protecciones de madera o lino grueso en las ventanas, no solo para resguardar del frío, sino para mantener el calor en el interior como si se acurrucara el alma de la casa. Las cobijas de lana, muchas tejidas a mano por abuelas que aprendieron el arte desde niñas, se sacan de los baúles y se airean al sol otoñal. Algunas huelen todavía a lavanda seca o a cedro, guardianes naturales contra el olvido. Los techos, cubiertos con tablones de alerce o castaño, se revisan cuidadosamente. Se reemplaza la madera astillada, se reafirman las tejas sueltas.
Las maderas nuevas, recién cortadas, aún destilan resina, una fragancia profunda, terrosa, que se mezcla con el humo de las chimeneas encendidas y el olor de las hojas secas acumuladas en los canales de agua. Es el perfume de una casa viva. En muchas de estas construcciones, especialmente en regiones como Lauterbrunnen, Grindelwald o Sils Maria, las puertas no son meros puntos de entrada, son portales simbólicos. Talladas a mano, con herramientas sencillas y paciencia infinita, muestran grabados que combinan arte y creencia. Un sol con rayos largos para atraer la buena fortuna. Una espiral celta que representa el ciclo de las estaciones. Una cruz alpina que bendice las cosechas. Un corazón para honrar a quienes habitan dentro. Cada símbolo tiene una función espiritual: proteger, invocar, recordar. Son oraciones silenciosas esculpidas en madera. Las ventanas, pequeñas y profundas, están diseñadas así no solo para aislar mejor del frío, sino para enmarcar el paisaje. Y es que en estos pueblos, mirar por la ventana no es perder el tiempo, es parte de vivir. Desde dentro, se ve cómo cae la niebla, cómo bailan las hojas, cómo cambian los colores del bosque. El marco de la ventana es, literalmente, un cuadro cambiante. Una característica encantadora de estas casas es que muchas no llevan números, sino nombres. En vez de calle 2, número 18, uno encuentra letreros tallados con palabras como Sonnenblick, vista del sol, Alpenfrieden, paz de los Alpes, Herbsttraum, sueño de otoño, o Irtenaus, casa del pastor. Estos nombres no son al azar. Reflejan el alma de la vivienda, su ubicación, su energía, su pasado. A veces son bautizos otorgados por los fundadores. Otras veces, nacen de una historia íntima, una carta amorosa escrita en la casa, una vista que salvó a alguien del dolor, una canción que siempre se cantaba allí. En muchos casos, estos nombres se han mantenido por siglos. Pasan de generación en generación como parte de una identidad heredada. Y los vecinos los conocen, no por dirección postal, sino por afecto. Vamos a cenar al Sonnenblick, dicen, como si nombrar la casa fuera invocar un lugar del alma. Y es que estas casas tienen personalidad. Algunas parecen cerradas y discretas, como abuelas silenciosas que observan sin juzgar. Otras son más abiertas, con balcones rebosantes de flores otoñales y cortinas que se agitan con el viento, como si la casa misma respirara. Hay viviendas que, al entrar, aún conservan los pisos de madera que crujen con cada paso, chimeneas antiguas con inscripciones, armarios empotrados que guardan vajillas de porcelana con iniciales grabadas hace 100 años. Los interiores, acogedores y funcionales, no siguen modas, siguen necesidades. Hay estanterías con libros encuadernados en tela, relojes de péndulo que marcan el tiempo con solemnidad, lámparas de aceite reconvertidas, fotografías sepia de bisabuelos en ropa de lana frente a la misma montaña que se ve por la ventana. Nada sobra. Nada falta. Cada objeto ha sido elegido por una razón. Cada espacio tiene su rol. Cada grieta en la pared cuenta una historia que, si se escucha con atención, revela siglos de vida sencilla, de esfuerzo silencioso, de belleza sin artificios. Y así, en otoño, estas casas se transforman en refugios sagrados. No se llenan de adornos superfluos, ni cambian su apariencia para agradar a la estación. Se abren al cambio desde la raíz. Se adaptan como lo hace el bosque, sin hacer ruido, pero con una sabiduría profunda. Vivir en una de ellas es vivir dentro del paisaje, no separado de él. Es tener la certeza de que la arquitectura, en estos pueblos, no es una imposición sobre la naturaleza, sino una conversación eterna con ella. Una conversación de madera, de piedra, de silencio. Una conversación que se reanuda cada otoño, cuando la casa respira, se prepara, se protege y espera. El silencio que lo dice todo. Y hablando de silencio, si hay algo que define el otoño suizo es su capacidad de amplificar lo invisible. En estas montañas, el silencio no es ausencia, es presencia pura. Es el sonido de una hoja al caer, del viento acariciando las copas de los árboles, del agua que corre entre piedras antiguas. Es un silencio que invita a mirar hacia adentro, a reconciliarse con uno mismo. Muchos viajeros que llegan aquí solo por unos días terminan quedándose semanas. No por una atracción concreta, sino por esa sensación de pertenencia inexplicable, como si el paisaje reconociera algo en ti que tú habías olvidado. Los niños del otoño. Aquí, los niños viven el otoño con una mezcla de asombro y libertad. No les importa el barro en las botas o el frío en las mejillas. Corren entre los campos, persiguen ardillas, recolectan hojas para formar coronas o espantan a los cuervos que anuncian la llegada del cambio. Aprenden cosas que no se enseñan en los libros, cuando el cielo huele a nieve, como se reconocen las pisadas de un ciervo, porque algunas nubes anuncian tormenta y otras solo nostalgia. Son niños que no necesitan parques artificiales, porque su patio es el mundo. El crepúsculo más hermoso del año. Cuando el sol comienza a esconderse en otoño, lo hace de una manera que conmueve. La luz dorada baña los valles con una calidez que contrasta con el aire frío. Las sombras se alargan, los colores se intensifican, y por un instante, el paisaje parece detenerse para ser contemplado.
Muchos se sientan en las bancas de la plaza, con una taza de infusión humeante, y simplemente miran. No hace falta hablar. No hace falta hacer. El mundo en ese momento ya es suficiente. Y hasta acá el vídeo de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el vídeo y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más vídeos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.